bueno, ¿cómo se ha ido conformando la odontología hasta lo que tenemos en la actualidad? Es importante dar como que un repaso, ¿sí? O conocerlo. No me acuerdo si les decía a ustedes, pero a lo mejor algún paciente, a veces los pacientes leen mucho más que nosotros, ¿no? Y lo que quieren es llegar a platicar con ustedes. Imagínense que el paciente sepa más que ustedes de su área, pues eso no hablaría bien de nosotros. Entonces es importante, por eso, conocer todo lo que hay detrás de la odontología y cómo es que ha ido evolucionando. Pasamos a buscar. Ok, entonces, bueno, ¿desde hace cuánto? Desde hace cuánto, ya hablábamos desde años antes de Cristo, ¿no? De 4000, alguna literatura de 5000, de 4000 a 5000 años antes de Cristo es cuando se tienen los primeros registros de lo que es la odontología. Pasamos a estar, obviamente esta imagen pues ya está coloreada, está pintada, está recreada, pero está pasando más y ahorita regresamos otra más. 5000 años, una más. Estos son los registros que se tienen. Y este es Jesús Rey, que comentábamos que es considerado como un médico y el primer odontólogo en la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a estos registros que se tienen, bueno, se veía que se dedicaba a tratar problemas en la boca. ¿Sale? Ahora sí regresamos al texto. Y bueno, pues, ¿qué significa el término odontología? ¿Por qué nosotros somos odontólogos y por qué, por ejemplo, en la UAP no son odontólogos? ¿Qué son? Estomatólogos, ¿no? Porque, bueno, son diferentes títulos que ofrece cada universidad. Ambos nos dedicamos a lo mismo. Odontología viene del griego odonto, que es diente, ¿sale? Y logos, pues ya lo sabemos, ¿qué es logos? Estudio o tratado, ¿no? Entonces, estudio o tratado de los dientes. Y el término estomatología viene de estoma, que es boca o cavidad. Ajá, entonces, estudio o tratado de la boca o de la cavidad bucal, ¿vale? Entonces, esos son los términos para que sepamos qué significan, ¿vale? De qué se trata de nuestra carrera. Pasemos a una pregunta. Ambos del griego. Entonces les decía, puede ser del 4000 al 5000 antes de Cristo, y los egipcios son los que tienen el primer registro de estos tratamientos. ¿Pasamos? Jesús Rey, ya lo habíamos mencionado como el primero que se dedicó a los problemas bucales. Ok, y esto que vemos acá, ¿vale? Estas han sido mandíbulas que se han ido encontrando y como restos primitivos, donde se observan los agujeros. Aquí se presume que era para drenar este absceso. ¿Sale? ¿Qué es drenar? Sacar, permitir la salida, en este caso, de un absceso que seguramente contenía pus, y por esta caries nuevamente tenemos acá. Ahora, ¿cómo sabían qué es esta estructura? ¿Cómo sabían que no era una estructura normal? ¿Qué es esto, por ejemplo? ¿Creen que sea otro drenaje de absceso? ¿Qué es esto? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Foramen, pero ¿cómo se llama? Está entre los dos premolares. ¿Es él? Fuerte. Mentoniano. Este es el agujero mentoniano. ¿Vale? El agujero mentoniano generalmente va a estar entre los dos premolares. Entonces, bueno, aquí ya tenemos el agujero mentoniano y ya sabemos que no es este, y encontraron dos orificios extras, ¿sí? Entonces, por eso se presume que estos orificios fueron creados de forma intencional para drenar el absceso por esta caries, ¿vale? Entonces, estos fueron los primeros intentos para tratar de aliviar el dolor dental, ¿vale? Y lo mismo lo encontramos en los egipcios. Seguimos antes de Cristo, 2900. ¿Ok? ¿Pasamos? Ok, 1700. ¿Vale? Tenemos este papiro que también es importante que se lo aprendan. Yo solamente le estoy mencionando lo que sí necesitan recordar, lo que sí necesitan saber. Este es un papiro, es un escrito donde se tiene o donde se hace referencia a las primeras enfermedades bucales en los dientes. Se llama papiro de Ebers. Papiro de Ebers. Seguramente si leyeron a los egipcios, también tuvieron que leer este papiro. ¿Vale? Ebers. Así vamos a ver. Por si en el examen llegaran. ¿Cuál es el documento egipcio donde se hace referencia a las primeras enfermedades bucales?
¿vale? Su apellido de Gersers. Se parece mucho, ¿no? A la letra de algunos. Pasamos acá. Ok, los sumerios que es considerada como la primera y la más antigua civilización, también tuvieron su aportación en la odontología, ¿no? Ellos hacían su higiene dental, por ahí sí lo mencionaron, a base de palillos muy elaborados de oro. Entonces, ellos fueron los sumerios. ¿Pasamos? Okay. Seguimos antes de Cristo, ¿vale? Seguimos en las primeras civilizaciones y ellos lo que hacían era amasar y pastas donde incluían mezclas de diferentes elementos que encontraban en la naturaleza, como el comino, ¿sí? Cebolla, ¿ah? Incienso. ¿Para qué creen que utilizaban el incienso? ¿No? Caliente. ¿Qué creen que se puede hacer con los instrumentos calientes? Y de hecho en la cauterizar, exactamente. Cuando en alguna cirugía se llega a rozar alguna arteria importante, uno de los métodos es cauterizar. ¿Vale? Obviamente no lo vamos a hacer como ellos, con incienso. Pero en casos donde a lo mejor no se tiene instrumental, se puede hacer con no se tiene el equipo, perdón, se puede hacer con un instrumental caliente. Entonces se sigue utilizando y los primeros registros se tienen desde antes de Cristo, ¿no? Ellos utilizaban incienso para cauterizar. ¿Qué creen que sangraba antes? ¿Sí? Que a lo mejor no hacían cirugías, ¿no? Pero ¿qué pudo haber sangrado? Todo, la encía principalmente, ¿no? La encía. Entonces ellos lo cauterizaban a base de incienso o instrumentos ardientes, palos, maderas ardientes. ¿Pasa mucho por? Ok, seguimos antes de Cristo. Esculapio, creo que nadie lo mencionó, propició la limpieza y la extracción dentaria, ¿vale? Entonces eso que les siguen pidiendo ahorita, que les van a pedir en el sexto, que son extracciones dentales, desde antes de Cristo ya se practicaban. ¿Por qué? Pues porque la caries ha existido desde siempre, ¿no? Esto ha conllevado a dolor, entonces ellos en los intentos para aliviar este dolor, pues bueno, buscaban diferentes alternativas. Cauterizar, drenar a través de orificios o extraerlos. Pásame acá. Estos son, ¿alguien ha ido al Museo de la Odontología en el centro de la Ciudad de México? Bueno, pues si ustedes van, a lo mejor puedan encontrar instrumentos como estos que fueron los primeros que se utilizaban precisamente para hacer estas extracciones dentales, ¿no? Y lo que mencionaba su compañero, que se utilizaban alambres para ferulizar. Esta, por ejemplo, es una férula, ¿vale? ¿Y ven cómo están? ¿Qué órganos dentarios son estos? Números 31, 41, ¿y este? 41. Estos son los premolares, este es el carbono. No puede ser el 32. Recuerden que siempre al paciente lo vemos de frente. 42. 42, 41, 31, 32, 33. ¿Vale? Entonces vean cómo está el 42 y el 41. ¿Tienen soporte de hueso? ¿No? Vean cómo están estos dentro del hueso, ¿no? Estos, está la raíz, pareciera que está como cortada, está reabsorbida la raíz, ¿no? Y hay pérdida ósea. ¿Por qué pudo haber pasado eso en este paciente? Una enfermedad periodontal. Por una periodontitis. Ajá. Entonces, bueno, seguramente en el paciente estos dientes no se caían porque estaban sujetos de qué? De encía, de tejido fibroso, ¿no? Entonces, por eso no se movían. Entonces, no se caían, perdón, pero sí se movían seguramente demasiado. Entonces, ¿qué es lo que ellos intentaron? Pues ferulizarlos con cadenas de alambre, ¿vale? Alambre de oro, para sujetarlos a los dientes de junto y que los dientes no se cayeran. Entonces, seguimos hablando 500 antes de Cristo, ¿sale? Con Hipócrates y Aristóteles, donde en este siglo, en esta generación, se empezaron a hacer estos tratamientos para la conservación de dientes sin que tuvieran que ser extraídos. Entonces ya no era como antes de, tiene problema, lo quitamos. Ya empezaron a haber opciones para que los dientes permanecieran en
tratamientos dentales con productos narcóticos, ¿sí? Algunos que mencionaron por ahí, el éter, para aliviar el dolor, y ellos en esta generación también elaboraron documentos que siguen todavía ahí, como recuerdo, en Grecia. ¿Pasamos otra? Okay. Aplicar un palillo ardiendo, ¿sale? Madera ardiendo para cauterizar estos posibles sangrados, y generalmente, como lo mencionamos, era en encía. Pasamos uno más. Ok, Galeno, 200 después de Cristo, ya vamos avanzando, ¿no? Ya se va haciendo cada vez más científica la profesión odontológica, y aquí, bueno, ya dijo Galeno que el dolor podía deberse a alguna enfermedad, o sea, que el dolor era provocado por alguna enfermedad, y le da el nombre, ¿sí?, a pulpitis. ¿Qué es la terminación itis? Entonces, si hablaba de una pulpitis, decía que era una inflamación de la pulpa, ¿no? Perissementitis. Son términos que se utilizaban en la antigüedad, ¿eh? Este sigue vigente, ya no. Inflamación de la zona que se encuentra a nivel radicular del diente, del cemento, ¿vale? Este fue un precursor de lo que actualmente es la periodontitis. La perissementitis ya no se utiliza. Y también Galeno, escúchenlo bien también, anótenlo. Galeno fue el que clasificó los dientes y les dio un nombre como centrales, premolares o cuspídeos y molares, ¿vale? Galeno, 200 después de Cristo. Pasamos uno más, doctora. Ok, los chinos. Pues los chinos fueron los primeros en utilizar un cepillo dental muy parecido al que utilizamos en la actualidad, ¿vale? Ya saben que los chinos siempre van generalmente un paso adelante. Entonces, también clasificaron los problemas bucales en estados inflamatorios, enfermedades de tejidos blandos y lo que se conoce ahora como caries dental. También utilizaban remedios naturales. Recuerden que los remedios naturales se utilizaron desde la prehistoria y se continuaron utilizando por mucho tiempo más. Todas estas mezclas con base en la naturaleza se utilizó muchísimo. Pasamos una más acá. Lo que comentábamos en la primera clase, ¿sale? Ya nos acercamos a la Edad Media, donde tenemos a la patrona de los odontólogos, que no nos diga la doctora que es de allá. ¿Cómo se llamaba? Santa Polonia. Santa Polonia. La historia es la que brevemente nos contó su compañera, ¿no? Pasamos una más. Entonces, bueno, era considerada este personaje, Santa Polonia, como una parte importante de la religión católica, de la religión cristiana. Cuando hubo toda esta persecución hacia los cristianos, pues bueno, ella fue una de las que fueron detenidas, ¿sí? Y pues se le pedía que maldijera su religión, ¿sí? Que blasfemara, que repitiera palabras en contra de sus creencias, ¿no? Entonces ella se negó y lo que hicieron antes de arrojarla al fuego, pues fue quitarle los dientes, pues obviamente sin anestesia, no quitárselas así antes de aventarla a la hoguera, y bueno, pues terminó ella arrojándose al fuego, ¿no? Entonces, por esta extracción de dientes, ¿sí?, es que se considera como la patrona de los odontólogos, y se festeja el 9 de febrero, por eso es que nosotros festejamos como Día del Odontólogo el 9 de febrero. ¿Okay? Pasamos una más, doctora. ¿Okay? Hablando de los mayas, acercándonos ya un poco más a las civilizaciones que pertenecen a México, pues encontramos que los mayas se encontraron estas mandíbulas donde se tienen incrustadas piedras preciosas. Año 300 a 900 después de Cristo. Y les iba a poner una imagen, hasta ahorita me acordé. Sí, han visto en Facebook cómo esto está en tendencia ahorita, ¿no? Sí. Colocar piedras en los dientes. Entonces, a veces pareciera que tenemos un retroceso y vean de cuántos años, ¿no? Esta práctica
se utilizó muchísimo en los mayas y están las evidencias en las mandíbulas, ¿no? Ahora, ¿qué de malo tendría? No tanto el retroceso. ¿Qué creen que le provocan a los pacientes? Caries, es un factor retenedor de placa, por lo tanto son más susceptibles a caries. ¿Qué más? Además, daño del grano, ¿no? Bueno, con lo que pegan los brillitos hoy en día es lo mismo con lo que pegan los brackets. Y por ejemplo, en mi caso, no me supieron quitar bien como lo que sobra con lo que te pegan los brackets, ajá, y se me ve como un bordecito blanco diferente a mis dientes. Quiero pensar que es lo mismo. Yo creo que eso es nada menos, porque nada más necesitas ir otra vez al consultorio con tu dentista a que te lo pula bien, lo trabaje y listo. El problema de esto es que antes de que coloque, ese digamos que es una resina encima del diente. En esto lo que hacen es cavitar el esmalte para poder incrustar la piedra, ¿sí? Entonces ese desgaste en el esmalte provoca sensibilidad y destrucción de tejido dentario. ¿Pudiera haber una fractura? Pudiera haber una fractura también por el desgaste, puede haber caries, ¿sí? Puede haber sensibilidad y puede haber daño a la pulpa, ¿sí? La irritación puede llegar hasta la pulpa. Entonces no lo hagan aunque se los pidan sus pacientes. Sí está bien que el paciente mande, que el paciente tiene la capacidad de decidir, pero ustedes también están formando un criterio. Y esto en la actualidad pues provoca muchos problemas en el órgano. Entonces no lo hagamos por moda, ¿vale? Está desde la antigüedad, pero ya no se debiera practicar en la actualidad. Y esto sí lo mencionó su compañero, bueno, en las matemáticas, ¿verdad? Donde tallaban los órganos dentarios para darles otro aspecto, darles otra forma, convertirlos, ¿sí?, en dientes con más filo. Entonces, igual lo tenemos en la civilización maya. Una más, doctora. Ok, también con los mayas encontramos esto que se tiene como el registro de los primeros implantes, ¿sí? Primeros implantes de forma rudimentaria, porque los implantes como tal, ya lo vimos, fue en 1980 y fue con Brainerd, ¿sí? En este caso estamos hablando de la incrustación de conchas de nácar, ¿sí? ¿Qué es eso? Estas son piedras que se encuentran en el mar. Entonces se incrustaban, como conchitas, que se incrustaban para reponer algún diente faltante. Entonces, igual lo tenemos en la civilización maya, se pudiera considerar como un precursor de los implantes de forma rudimentaria, no en forma científica y avanzada como lo tenemos en la actualidad, pero sí ya surgían estas ideas de, bueno, vamos a reponer el diente que se perdió, ¿no? Ok, pasamos una más. Con los incas y con los aztecas, y por eso les preguntaba si no habían leído algo de estas civilizaciones, se tiene igual evidencia de que cauterizaban las encías para tratar este problema de gingivitis o de periodontitis, y que utilizaban la resina de un árbol para también colocarlo como una masa, como una plasta sobre caries y sobre enfermedades de las encías. ¿Vale? Me parece que viene la foto, ahora pásame nada más. Utilizaban la coca, ¿sí?, como un analgésico, y en la actualidad lo utilizan como analgésico, como todos los usos que se le da a la cocaína. Bueno, tiene sus precursores con los incas, y ellos lo utilizaban solamente para anestesiar problemas de dolor en boca, ¿vale? Y también esta resina de los árboles, a ver, pásale una matita. Es esta. El miroxilón. Esta es la resina que utilizaban como bálsamo para colocarlo como una masa sobre caries o sobre encías sangrantes, ¿vale? Y en casos más graves, cuando no funcionaba la resina, entonces cauterizaban, ¿vale?, con maderas ardientes. A ver. Ok, bueno, pues después, en esta Edad Media, ¿sí?, cuando ya se había tenido pues muchos avances en cuanto a la parte científica, y con todo lo que ya vimos con Galeno, con Hipócrates, con Aristóteles, con Celsus, pues de momento hubo como un retroceso, ¿no? Y fue cuando empezaron todas estas creencias de que las enfermedades y las brujerías
eran fenómenos mágicos, que había supersticiones. Y ahí la odontología tiene como un retroceso, como que se estanca de forma momentánea. A ver, pasamos otra vez. Gracias. ¿Vale? Sin embargo, bueno, pues ya tuvo que pasar hasta el año 1000 o 1013 después de Cristo para que tuvieran nuevamente un avance en el área de la odontología, ¿no? Y como les decía, si ustedes tienen la oportunidad de ir al Museo de la Odontología en el centro de la Ciudad de México, pues van a encontrar algunos instrumentos parecidos a estos que son la evidencia del primer instrumental odontológico que se utiliza. En esta época, ¿sí? ya no eran los monjes, porque antes eran los monjes los que se dedicaban a hacer todos los tratamientos dentales. Bueno, en esta época pasa hacia los barberos. ¿Se han fijado cómo en las barberías hay un cilindro que gira? ¿De qué colores son? Azul, rojo y blanco. Azul, rojo y blanco. ¿Sale? Bueno. En esta época se utilizaba lo mismo, un cilindro que no giraba actualmente, pero sí era un cilindro que contenía estos 2 o 3 colores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los barberos, los que cortaban el cabello, por la posición de la silla, si se dan cuenta, es parecida, ¿no?, a la que utilizan los odontólogos actualmente. Entonces, bueno, en la antigüedad, por esta silla, por esta posición, y porque cortaban el cabello y barba, los barberos empezaron a hacer tratamientos dentales. Y para que la gente supiera que ese barbero hacía tratamientos dentales, le agregaba el color rojo a su cilindro. ¿Sale? Los que no hacían tratamientos dentales era blanco con azul. ¿Sí? Entonces, de esa forma la gente podía saber si ese barbero únicamente se dedicaba a cortar barba y cabello o si también hacía tratamientos odontológicos por el color rojo. ¿Sale? Por eso en la actualidad se sigue conservando el blanco y el rojo. No porque eso es con el que va también se pagó. Simplemente fue una costumbre que se transmitió hasta la actualidad. ¿Sale? Pero antes la gente podía identificarlo por estos colores y de esta forma. ¿Okay? Pasamos una más. Y bueno, eso fue, imagínense, prehistoria, antes de Cristo, después de Cristo, ¿sí? Y ahora tenemos en Facebook estas son capturas de pantalla de mi celular. Nadie me las mandó en nada. Es lo que tenemos en la actualidad. ¿Alguien que me recomienda un buen remedio casero para el dolor de muelas? Jugo de cebolla en algodón y ponerlo en la muela. Sí, ya vimos que utilizaban la cebolla, sí, pero antes de Cristo, en la época de Cristo. Un clavo de cocina con ese, 8 clavos de olor, o sea, no 7 ni 9. Una botellita con alcohol, hasta que se ponga negro y te lo pones con alcohol. Y los clavos de olor, sí, son precursores de alguien ha ido al dentista y dice huele a dentista. Sí. Sí. Bueno, es el olor del clavo de olor, ¿sí? Que se utiliza actualmente en un material dental que se llama óxido de zinc y eugenol, el SOE. ¿Vale? Pero todos esos son precursores de los materiales que tenemos en la actualidad. Entonces, se los pongo porque siempre me ha parecido increíble que en las redes sociales, que en la actualidad se sigan manejando cosas que ya vimos que se utilizaron en la prehistoria. Bien quemados. Un enjuague bucal, bueno, obviamente con un enjuague bucal no se le va a quitar nada. Agua con sal, ¿sí? Lo más caliente que lo toleres. El clavo, a ver, pasa una más ahorita. Lidocaína en spray y una pastilla de tetorolaco. Se lo enseñan a su maestro de farmacología. Agua en frío debajo de la lengua. Dorixina, corte. Primero Dios se le quitará. O sea, a la edad media. Clavo garantizado con ese. Checa si está picado, checa mucha sal en el hueco. Pues va a doler mucho, pero se te irá quitando.
más acertado, es un analgésico. No está tan mal. Hervir el hueso de aguacate. Nunca la había escuchado, a lo mejor sí. Hay algunas tequilas. ¿Quién fue el pobre diablo que escribió eso? El tequila, igual. Está bueno, nada más se metió a. Ay, no. Aquí tiene el de David Martínez, por favor, pásenlo. Un churro. Un churro de mota. Este es otro medicamento seguramente. Sacrolomolato, igual es otro. No es caro, además. Hasta un ajo. Un clavo de olor. Eso mata el nervio. El sublingual. Vinagre de manzana. Cloro. Esperemos que no le haya hecho caso a Lady Trejo. El cloro. Pretende que se envenene o se queme químicamente la boca. ¿Esto tendrá sentido? ¿Sí o no? ¿No? ¿Creen que Maribel Macías esté equivocada? No está equivocada. No está equivocada, pero el punto es encontrar por qué. ¿Qué pasa cuando hay un dolor de muela? ¿Qué está inflamada? La pulpa. ¿De qué está formada la pulpa? Nervios, vasos, arterias. Ajá. ¿Qué pasa cuando tú te acuestas? La circulación llega más rápido hacia la cabeza, ¿no? Y entonces va a estar punzando más. Tú colocas almohadas, como dice Maribel, lo que haces es que la sangre no llegue con tanta fuerza hacia la cabeza y punce menos. Nada más. Va a punzar menos. Por la irrigación, entonces no está del todo. Bueno, esta ya. Bueno, aunque hay un paciente me acaba de decir que esta funciona para la fiebre, que sí funciona y él lo asegura y desconoce. No creo. Y si no, alguien que lo intente y me dice. Ok, bueno, entonces ahí hubo otro retroceso, así como hubo un retroceso en Edad Media, igual actualmente creo que tenemos un retroceso, pero vamos a hablar de la Edad Moderna. Vale, 1300, 1500, se fundaron las primeras universidades, ya las comentaron, sí, ya vimos aquí en la escala cuando se fundó, 1975. 75. 75, ya no se les va a olvidar. Pasamos a la siguiente. Besalio y Eustaquio en 1500 tuvieron un gran avance en la medicina al descubrir precisamente la fisiología, la anatomía y la embriología, que son materias que ya llevaron y que ahorita están llevando seguramente desde 1500. Y lo mismo siempre elaboraban documentos. Pasamos a la siguiente. Da Vinci también, dentro de sus obras, ¿sí?, describía la anatomía maxilar, mental, y Sinusali también están sus obras incluidas en esta parte de la anatomía de cabeza y cuello. Pasamos. Pierre Fauchard, si lo mencionaron, ¿sí?, es el que es considerado el padre de la odontología moderna. Ahí está, por si nada más se lo estaban imaginando. Pásenlo nada más, espera. Ok, edad contemporánea. ¿Sí han escuchado la marca de llantas Goodyear? ¿Por qué fue esta? Porque Charles Goodyear en 1840 describió la vulcanita. Y entonces esta tuvo muchas aplicaciones a nivel de industria mecánica, que se utilizó para hacer llantas, pero en odontología también tuvo un uso. Y el uso en la odontología fue para fabricar las primeras placas,
totales, ¿no? Para aquellos pacientitos que ya habían perdido todos los dientes. Si eran muy rudas, imagínense vender esto en boca, ¿sí? Pero bueno, estaban hechos a base de la vulcanita, que era este material parecido a las llantas, ¿no? Entonces, desde 1940, ese señor fue el que le dio el avance. Actualmente, ¿con qué se hacen las placas? Ya no se hacen con vulcanita, ¿no? ¿Ya han visto a sus abuelitos? ¿No? ¿Que usan placas? ¿De qué son? Pues hay unas de porcelana. No, de porcelana no. Pesarían mucho más que las de vulcanita. De acrílicos. Ajá, de acrílicos. Ese es material rosita. Esas son resinas acrílicas. ¿No? Pasamos. ¿Otra? Ok, ADA también en 1840 se la mencionaron como la primera asociación de los cirujanos dentistas. American Dental Association. Ok, acá hasta la actualidad sigue vigente y sigue manteniendo o dando las pautas en cuanto a la práctica odontológica en la calidad. ¿Vale? Pasamos otra vez. Ok, salió el primer journal, ¿no? después de que se fundó la ADA, ¿sí? Esta asociación también contribuye al desarrollo de journals, ¿no? Donde actualmente pues, se publican todas las investigaciones que van surgiendo con el paso del tiempo. ¿Pasamos una más? Black, ¿sale? Por eso les decía, alguna literatura van a considerar a Black también como el padre de la odontología. Sin embargo, el que está más aceptado y más reconocido es Pierre Fauchard. Antes, el 9 de febrero, se hacía un concurso, un maratón, un rally, donde se hacían preguntas en general de la odontología. Y se incluían muchas preguntas de historia. Entonces, si este año se vuelve a hacer, creo que ustedes van más que listos para ese rally, ¿verdad? ¿Sí? Se hacían equipos, uno de cada semestre, o dos de cada semestre. Y entre todos iban contestando estas preguntas. Y era interesante porque generalmente primero, segundo, tercero podía contestar todas estas preguntas del área básica de historia. Ya en noveno ya se les olvidaba todo, pero bueno, había preguntas igual más avanzadas. Entonces, si la pregunta es tanto en algún concurso de conocimientos como en el Ceneval, que van a presentar seguramente la mayoría para poderse titular, siempre van a venir preguntas de historia. Entonces, si les llegan a preguntar cuál es el padre de la odontología, es Pierre Fauchard, ¿vale? Black, aunque alguna literatura lo considera padre de la odontología, no está internacionalmente aceptado que sea, ¿vale? ¿Por qué? Porque también ¿por qué también se le considera el padre? Porque también las aportaciones que hizo en odontología fueron muy importantes. Una de ellas fue la clasificación de las cavidades para colocar amalgamas, ¿sí? Que las amalgamas en la época moderna fueron el material que más se utilizó para los rellenos en estas cavidades a consecuencia de caries. Entonces fue Black el que clasificó a estas cavidades para los rellenos con amalgama. Pasamos otra vez. Okay. Estos eran los sillones, si se dan cuenta, son muy parecidos a los de los barberos. Entonces por eso es que antes igual los barberos podían dedicarse a esta profesión. Cuando surge la electricidad, sí, que es en el año 1900, bueno, en esta década surge también los taladros eléctricos y es el precursor del actual. ¿Cómo se llama? No son taladros, que para los pacientes siempre van a ser taladros, pero ¿cómo se llama? Pieza de alta. Ajá. Entonces antes eran los taladros eléctricos y empieza ya este mecanismo de utilizar las revoluciones por minuto para quitar caries. Todo esto con el surgimiento de la electricidad. Pásenme otra. Ok, después cuando su compañera hablaba de nuevos materiales, ¿sí? 1955 es cuando empiezan a surgir ya no solamente las amalgamas, sino rellenos del color del diente, que actualmente son las resinas. ¿Sale? 1955.
¿Okay? En 1980 también lo mencionaron con Brenmark sobre los implantes dentales. ¿Okay? Vamos a ver esto. Siglo XXI, ¿sale? ¿Qué tenemos ya actualmente? Bueno, actualmente ha habido, quitando eso de Facebook, en la parte científica ha habido muchos avances, ¿sale? Muchos avances en la odontología. Sí han escuchado sobre las células madre, ¿no? Las células madre que tenemos en pulpa para regenerar otros órganos. Entonces, continúa mucho la investigación en cuanto a células madre. La regeneración de tejidos. A ver, ahí les va esto. ¿Quiénes forman la dentina? ¿Qué células? Los odontoblastos, exactamente. Tenemos odontoblastos y se siguen formando odontoblastos, sí. Entonces, ¿eso de qué me habla? Que puedo seguir formando dentina a lo largo de la vida, ¿no? No va a ser de la misma calidad de la dentina que se formó en la etapa intrauterina, ¿sí? Pero tenemos dentina terciaria, que la van a ver ahora en biología oral 3, donde si tenemos una agresión, nuestro organismo, ¿sí? Los odontoblastos van a tratar de rellenar esa lesión con dentina, ¿sí? Dentina terciaria. Tenemos, ¿quién forma el cemento? Los cementoblastos, ¿sí? Tenemos cementoblastos durante el resto de nuestra vida, ¿sí? ¿Vale? Entonces, si en algún momento tenemos una enfermedad periodontal, lo que hacemos es someternos a un tratamiento periodontal donde van a estimular estos cementoblastos para que vuelvan a formar cemento, se vuelva a formar cemento y se vuelvan a adherir las fibras. ¿Sí? Seguimos teniendo, afortunadamente. ¿Okay? ¿Quiénes forman el esmalte? Ameloblastos. Ameloblastos. Ya no tenemos. Los ameloblastos terminan en la etapa intrauterina cuando está la formación del órgano del esmalte y ya. No volvemos a tener. Por eso es que si tenemos caries en esmalte, ya no volvemos a tener formación de esmalte, ¿sale? ¿Qué hacemos con el flúor? Únicamente endurecer esa estructura, ¿sí? Es lo que hace el flúor. Por eso dice Colgate, hace tus dientes más fuertes, ¿sí? Sí, tienes razón, porque hace que el esmalte sea una estructura dentaria más fuerte, ¿sí? Adicionándole iones de flúor. Pero ya no se vuelve a formar más esmalte. Entonces, ¿hacia qué está ahorita la investigación? A tratar de formar esmalte nuevamente. Podemos formar dentina, podemos formar cemento, ¿sí? Pero ya no podemos formar esmalte porque ya no tenemos ameloblastos, ¿vale? Entonces, la investigación en la actualidad está buscando regenerar todos los tejidos del diente, no solamente dentina, no solamente cemento, ¿vale? Entonces sí tenemos muchos avances en la actualidad. A ver, pásale una más, doctora. La tecnología a través de toda esta área digital también nos ha ayudado mucho. ¿Ustedes han escuchado hablar de las impresoras 3D? Sí. Bueno, pues se pueden imprimir todas estas prótesis que se utilizan en boca. ¿Sí? El sistema CAD-CAM, ¿alguien lo utiliza, no? ¿Alguien lo ha escuchado, perdón? CAD-CAM, ¿no? Bueno, tenemos la boca, ¿sí? Se escanea. Ajá. ¿Sí han escuchado? Ahorita los escáneres igual están de moda. Antes era muy difícil tener acceso a un escáner. De hecho, aquí en Tlaxcala había 1 o 2 en todo el estado, ¿no? Ahora ya he visto que en Facebook casi todos promocionan. Tenemos escáner dental, escáner. Bueno, lo que hacen es un escaneo en boca que te facilita un diagnóstico, o bien que si se trata de hacer una restauración, un puente, una corona, un implante, ¿sí? Se manda la imagen a un computador, sobre esta se diseña y una máquina fresa, ¿sí? O talla la corona, por ejemplo, ¿sí? Y sale ya tu corona lista. Entonces, esto ya se utiliza en la actualidad aquí en Tlaxcala de forma común o rutinaria. Y la investigación sigue yendo también hacia ese punto. ¿Qué más tenemos actualmente? Una lista muy grande de especialidades, como dijo su compañera, y donde podemos elegir la que más nos guste. Tal es cirugía, ortodoncia, implanto, odontopediatría, prótesis, perio,
ojalá se vayan a esta. ¿Vale? Entonces hay muchas opciones. Si no les gusta ver eso, a lo mejor les gusta ver esto, cirugía, ¿sí? O a lo mejor dicen, no, nada de sangre, yo mejor me voy a la parte estética. Entonces hay muchas opciones, ¿sí? Hay muchas opciones para ustedes, y eso precisamente lo ha dado también la investigación que tenemos en la actualidad. Entonces tenemos mucho de dónde podemos elegir, mucho de dónde podamos investigar. A lo mejor les van surgiendo muchas dudas, ¿sí? Y a lo mejor una de esas puede ser un punto importante para el desarrollo de la odontología. ¿Vale? A ver, doctora, ¿tenemos otra o ya no tenemos? Del 2000 a la fecha, en cuanto a diagnóstico, lo que su compañera trató de mencionarnos, los polimorfismos, toda esta área genética, ¿sí? Donde hemos visto que familiares, ¿sí? Hermanos, tienen periodontitis, por ejemplo, y no tienen cálculos, sí se lavan los dientes, no tienen sarro, pero tienen periodontitis. ¿A qué se debe eso entonces? Pues algún problema genético, ¿no? Hay que investigar qué genes son, cómo se pueden modificar con esta terapia génica, ¿sí? Para ayudar a los pacientes. Eso es lo que tenemos en la actualidad. Reconstrucción periodontal, ¿sí? Nuevos antibióticos que se pueden colocar de forma local, ¿sí? Sobre las encías, no solamente los tomados, ¿sí? Inhibidores y solventes de los cálculos. ¿Cómo podemos modular la respuesta del propio organismo para... ¿Sí saben cómo se desarrolla la periodontitis? ¿Quién la desarrolla? ¿Cómo se da esta destrucción de los tejidos? Por una bacteria, por muchas bacterias, pero la mayor destrucción no es por las toxinas de las bacterias, sino por una respuesta de nuestro propio organismo, ¿vale? Lo vamos a ver a fondo, pero bueno, se está tratando de modular que esta respuesta de nuestro organismo no sea la que destruye los tejidos periodontales, ¿no? Y bueno, nuevos conceptos en implantología, que siempre la implantología siempre será algo que estén buscando mucho nuestros pacientes. Entonces, en eso también sigue mucho la investigación. Creo que eso ya era lo último. Y así ha sido el recorrido de la odontología. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo creo que está interesante, ¿no?